Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Marcos 9:34. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 53, enero 20, 1922. Lo que el alma que vive en la divina voluntad debe hacer con sus harapos. Estaba pensativa y además me veía tan mala que solo Jesús puede saber el estado miserable de mi alma, y Él todo bondad me ha dicho: hija mía, ¿por qué te oprimes? ¿Sabes cómo son en mi voluntad las cosas propias? Como tantos viles harapos, trapos viejos que son más un deshonor que un honor para el alma, y que le hacen recordar que ella era una pobre y que ni siquiera un solo vestido decente poseía. Yo, cuando quiero llamar un alma a mi querer para hacer que establezca en él su morada, hago como un gran señor que quisiera llevar a su palacio a una de las más pobres para hacer que, dejando sus harapos de pobre, se vistiese a la altura de la condición de él, haciendo vida junto con él y haciéndola partícipe de todos sus bienes. Pues bien, este señor va por todas las calles de la ciudad y cuando encuentra una de las más pobres, sin techo, sin cama, cubierta solo con repugnantes harapos, la toma y la lleva como triunfo de su caridad a su palacio. Sin embargo, le ordena que deje sus harapos, que se lave y se vista con los más hermosos vestidos, y que para no tener memoria de su pobreza, queme sus harapos, porque siendo él muy rico, no admite en su casa cosas que signifiquen pobreza. Ahora, si la pobre llora por sus harapos
y se aflige porque no ha llevado nada suyo, ¿no ofendería la bondad, la magnanimidad de ese Señor? Así soy yo, y si aquel Señor recorre una ciudad, yo recorro todo el mundo, y tal vez todas las generaciones, y cuando encuentro a la más pequeña, la más pobre, la tomo y la pongo en el ámbito eterno de mi querer, y le digo: trabaja junto conmigo en mi voluntad. Lo que es mío es tuyo. Si tienes alguna cosa propia, déjala, porque en la santidad e inmensas riquezas de mi voluntad no son otra cosa que míseros harapos. El querer tener méritos propios es de siervos, de esclavos, no de los hijos. Lo que es del Padre es de los hijos, y además, ¿qué cosas son todos los méritos que podrías adquirir en comparación con un acto solo de mi voluntad? Todos los méritos tienen su pequeño valor, peso y medida. Pero ¿quién podría jamás medir un acto solo de mi voluntad? Ninguno, ninguno. Y además, ¿qué son tus méritos en comparación de los míos? En mi querer los encontrarás todos, y de ellos yo te hago dueña. ¿No estás contenta? Escucha, hija mía, quiero que dejes todo a un lado. Tu misión es grandísima, y más que el decir es el hacer lo que espero de ti. Quiero que toda tú estés en continuo acto en mi querer. Quiero el paseo de tus pensamientos en mi querer, para que paseando sobre todas las inteligencias humanas, extiendas el manto de mi querer sobre todas las mentes creadas, y elevándote hasta el trono del Eterno, ofrezcas todos los pensamientos humanos, sellados con el honor y la gloria de mi voluntad divina. Después, extiende el manto de mi querer sobre todas las miradas humanas, sobre todas las palabras, como si hicieras pasear tus ojos y tus palabras sobre todas las de ellas, y sellándolas con mi querer, te eleves de nuevo ante la majestad suprema, y ofrezcas el homenaje como si todos hubiesen hecho uso de la vista y de las palabras según mi querer. Y lo mismo si obras, si respiras, si tu corazón palpita. Tu paseo será continuo, tu camino es larguísimo, es toda la eternidad lo que debes recorrer. Si supieras cuánto pierdes cada vez que te detienes y que me privas a mí, no de un honor humano, sino de un honor divino. Estos son los méritos que tú deberías temer perder, no tus harapos y tus miserias. Por eso, más atención en hacer tus giros en mi querer. Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Volumen 36, capítulo 4, abril 25, 1938. La señal de que la divina voluntad reina en el alma es sentir la necesidad de amarlo incesantemente. El gran mal de no obrar el bien en el querer divino. La pequeña llamita alimentada por la gran luz de Dios. Después ha agregado con acento doloroso: hija mía, ¿cómo desciende en lo bajo la criatura cuando no vive en nuestra voluntad? Y aunque hiciera el bien, como le falta la luz de mi voluntad,
la fuerza de nuestra santidad. El bien que hace queda cubierto de humo que ciega la vista y produce estima propia, vanagloria, amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenada, de modo que no puede producir un gran bien, ni para sí mismo ni para los demás. Pobres obras buenas, sin mi voluntad, son como campanitas sin sonido, como metales sin la imagen del rey, que no tiene valor de monedas. Estas obras, a lo más, se convierten en satisfacción propia. Y yo que mucho amo a las criaturas, estoy obligado muchas veces a amargar el bien que hacen, a fin de que entren en sí mismas y traten de obrar recta y santamente. En cambio, para quien vive en nuestro querer, no hay peligro de que el humo de la propia estima entre, aun en las obras más grandes que pueda hacer, pues esta criatura es la pequeña llamita alimentada por la gran luz que es Dios, y la luz se sabe desembarazar de las tinieblas, de las pasiones, del humo de la propia estima, y como es luz, la criatura conoce que en todo lo que hace, de bien, es Dios que obra en su propia nada. Y si esta nada no está acostumbrada de todo lo que no pertenece a Dios, Dios no desciende en lo bajo de su propia nada para hacer obras grandes, dignas de Él. Así que en nuestro querer ni siquiera la humildad entra, sino solamente la propia nada. Reconocer que se es nada y que todo lo que entra de bien en ella no es otra cosa que el obrar divino. Y entonces sucede que Dios es el portador de la nada, y la nada es la portadora de Dios. Por eso, en mi querer, todas las cosas cambian para la criatura. Ella no es otra cosa que la pequeña luz, que debe recibir por cuanto pueda la gran luz de mi fiat, de modo que no hace otra cosa que alimentarse de luz, de amor, de bondad, de santidad divina. Qué honor ser alimentada por Dios. Por lo tanto, no es maravilla que siendo la criatura la pequeña llamita, Dios se alimente de ella.